Bien, bueno, ¿cómo lo has encarado? Arrancamos como siempre con un cuento que dice Los tres hermanos zapateros. Juan y su hermano menor José eran dueños de una zapatería llamada La Suela de Oro. Allí vendían todo tipo de calzado, desde zapatos para caballeros y botas para dama hasta zapatillas de niños. Ambos hermanos se llevaban bien y siempre, al final del mes, dividían las ganancias en partes iguales. Pero un día Juan acusó a José de haber tomado dinero de la caja sin avisarle. Este le contestó que no era cierto y aprovechó la oportunidad para reclamarle que no trabajaba lo suficiente. Los dos se sintieron muy ofendidos. Comenzaron a discutir sin importarles la presencia de los clientes. De los reproches pasaron a los gritos y de allí a los insultos. Hubieran terminado a los golpes si su hermana Vera, quien por casualidad se encontraba de visita, no los hubiera frenado. Este desacuerdo marcó el final de los buenos tiempos. José le dijo a su hermano que no quería seguir siendo socio. Juan respondió que podía encargarse solo del negocio. Así fue como ambos competían en sus respectivos negocios y se volvieron rivales. En el fondo, ambos deseaban reconciliarse, pero eran tan orgullosos que ninguno estaba dispuesto a dar el primer paso. A su hermana Vera le dolía mucho que ambos estuvieran distanciados. Por ello, ideó un plan. Una mañana le envió a Juan un mensaje que decía: «Hermano, te pido una disculpa. Fui muy injusto contigo. Te espero en casa de Vera hoy a las 3 de la tarde para pedirte perdón. Firmado, José». Juan decidió que como su hermano estaba dispuesto a reconocer su error, lo perdonaría. Lo que él no sabía era que Vera le había enviado a José un mensaje idéntico, solo que con la firma de Juan. Ambos hermanos se presentaron a la cita. Juan le dijo a José: «Querido hermano, recibí tu mensaje. Claro que te perdono». Al oír esto, José se sorprendió mucho y exclamó: «¿Pero qué dices? Tú eres el que quería disculparse conmigo. Lo dijiste en el mensaje». «¿De qué hablas? Fuiste tú el que me escribió», replicó el otro. «Discúlpate», exigió el mayor. «No», respondió el menor. Antes que estallara todo, Vera los interrumpió y explicó todo, y les pidió que reconocieran sus errores y dejaran atrás el rencor. Vera dijo: «He cerrado la puerta de calle, con llave. No se irán hasta que arreglen sus diferencias. ¿Acaso no se dan cuenta? En el fondo, ambos quieren terminar con esta situación. De lo contrario, no hubieran venido a casa». Los hermanos reconocieron que Vera tenía razón y con lágrimas en los ojos se dieron un abrazo. Decidieron volver a trabajar juntos. Ahora la zapatería tenía otro nombre. Le pusieron Vera, en agradecimiento a su hermana, que por esos mensajes con ingenio, los hermanos llegaron al perdón. Qué bueno. Más que un cuento, una historia de vida. Sí. ¿No? Sí. Tal cual. Algo que debe haber sucedido infinidad de veces, se me ocurre. Sí, ¿viste? Por sí. ahí el cuento es más irreal, pero en esto es una clara experiencia de vida, ¿no? Exacto, muy linda y que muy nos linda, lleva mucho a pensar, ¿no? En situaciones quizás de nuestra infancia también con algún hermano, ¿no? Yo no lo tengo al hermano, pero por ahí capaz que con una amiga, ¿no? En la infancia. Me acuerdo de haberme mandado cartitas con una amiga que siempre nos acordamos, ¿no? Sí. Que cuando nos peleábamos nos mandábamos cartitas de reconciliación. Cada una quería el perdón. Sí. Quería el perdón. ¿Te querés amigar conmigo? Decía la cartita.
otorgar el perdón y recibirlo, ¿no? Claro, a veces no nos pasa que es difícil pedir perdón, pero a veces por escrito es más fácil. Claro, es cierto. ¿No? Y Entonces, ahora, como decís, con los mensajes claro, y eso. con WhatsApp ahora un mensajito de texto, por ahí ablandamos la situación. Claro, a ver qué onda, ¿viste? Le mando esto, si vemos que responde más o menos, es porque sí, vamos bien. Claro, vamos a ir bien ahora hay más encaminados. recursos, ahora hay más recursos. Claro. Bien. Bueno, esto de esta historia, ¿no? Que nos lleva a pensar y que por ahí también en esta historia decía, terminaron con el acuerdo, ¿no? Y lo vimos la semana pasada, esto de los acuerdos en la familia, ¿no? Así Que es. son importantísimos. ¿Qué es esto de la ira versus perdón? Bueno, la ira es enojo, bronca, que tienen intensidades diferentes. A veces empieza por una molestia, un disgusto, un malestar, y que de pronto se produce algo más intenso, ¿no? En un enojo, en ira, y eso va creciendo y, bueno, vemos distintas reacciones. Por ahí a veces son verbales, a veces violencia que se produce con algún hecho más fuerte, Sí, más ¿no? grave, claro. Más grave. Hay personas que tienen esta tendencia al enojo fácil, ¿no? Y lo vemos mucho. A veces estamos en un negocio y vemos de alguien que se enojó porque no tenía lo que quería. Claro, ¿no? sí. Por ejemplo, piden algún gusto de helado y no hay, y ya se enojan. Y ya se enojan, ¿no? Claro. O a veces por un vuelto que a veces no hay, y que te dan un caramelo y se enojan porque no le dieron el vuelto en dinero. Bueno, hay muchas personas que viven así como enojonas con la vida. Totalmente. ¿no? Sí. Y se descargan a veces con el primero que encuentran. Bueno, esto tiene un fondo, ¿no? Un trasfondo por detrás. Sí. Que uno vemos que está el enojo y tratamos el enojo. ¡Ay, qué mal que esto! Bueno, hay que ver cuál es la causa que genera ese enojo. Que a veces es inconsciente, no se dan cuenta de que viven así. Claro. ¿no? Esto tiene que ver, el enojo tiene que ver con una valoración de algo que es injusto. Claro. ¿No? Yo me enojo por algo que creo, ¿no? Tengo esa creencia que es injusto. Ahora esto tiene que ver, ¿no? Con que muchas veces para mí, lo que para mí es injusto, para otro no. Es justo. Claro, exacto. Y lo que para otro es que ahí está la diferencia. Digamos. Claro, es injusto, para mí es justo, porque depende de la creencia de cada uno. Claro. Y de allí vienen los encontronazos en la familia, ¿no? Porque venimos de hogares diferentes, ¿no? En un matrimonio, venimos de a veces parece que fueron hasta de culturas distintas, ¿no? Claro. Como que a veces es la noche y el día. Sí, Y sí, de pronto hacer ese ensamble cuesta un montón, porque venimos con distintas creencias y lo que para uno es justo, para el otro es injusto, ¿no? Y allí vienen los enojos. Estas injusticias que de alguna manera surgen continuamente y lo que más afecta es que tenemos poca tolerancia, ¿no? Y que vemos reflejado en que no queremos sufrir. Y en realidad en este mundo vamos a sufrir, ¿no? Claro. Es lo más normal del mundo. Desde que nacemos, lloramos cuando nacemos, ¿por qué? Porque hay un sufrimiento. Estábamos cómodos en el vientre de nuestra madre y de pronto es algo injusto, ¿no? Salir a la vida. Claro. Estamos tan bien ahí adentro. Sí, sí, claro. ¿Qué lógico. necesidad de salir, no? El primer gran sufrimiento. Y claro, o sea, en esta vida tenemos sufrimiento, y es lo más natural. Y como que hoy por hoy se ha hecho esto de que no al sufrimiento, no al dolor, no hay que sufrir. Claro. Y en realidad eso nos hace más humanos, ¿no? Porque podemos empatizar con el otro que está sufriendo. Claro. Si no permitimos el sufrimiento en nuestra vida, no aprendemos, ¿no? Entonces esto de que en este mundo, en esta vida, vamos a tener sufrimiento y a veces nos volvemos intolerantes y no a la frustración. Y la frustración nos hace bien a veces, ¿no? Claro. Después de tantas frustraciones nos sale una buena, ¿no? Sí, sí, a veces claro. frente a tantos fracasos nos sale una buena. Siempre se Entonces, aprende también, claro, ¿no? es un aprendizaje continuo y con el sufrimiento también. Entonces, esto, permitir el sufrimiento. Ahora, no hacerlo parte de nuestra vida, Claro, ¿no? lógico. No, sí, no sí. que no tengo que sufrir y de alguna manera pasamos a la victimización, Sí, ¿no?
Sí, como sí. que el sufrimiento es parte ya de mi vida y nos anclamos en eso. Y que de alguna manera también llevamos a manipular también al resto, ¿no? En esa victimización llevamos a manipular, y que de alguna manera esa victimización, que tanto la vemos como pasiva, pasa a ser activa. Claro. Y maneja el resto con eso, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, que a veces son enojos guardados, ¿no? Con reclamos internos, ¿no? Estoy enojada porque algo no se dio en mi infancia, entonces es un reclamo, es una demanda, es una exigencia de que como no lo tuve en mi infancia, lo reclamo ahora. Claro. Entonces gira todo en torno de eso. Toda mi familia, mi entorno, mis hijos giran en torno de eso que demando yo que no lo tuve, ¿no? Entonces es importantísimo analizarlo. Claro. El enojo puede ser verbal, puede ser una ironía, ¿no? Algo irónico que se dice por debajo de la mesa, sí. en tono de risa, Sí. ¿no? De humor. Sí, sí. Que suele ser punzante eso, ¿no? Claro, es peor que te lo digan así en la cara, ¿no? Claro. Así a lo bruto, ¿no? Digamos. Claro. Es preferible que, por Claro. más difícil que sea para escuchar, Exacto, te lo porque digan. hiere más. No en ironía, claro. Hiere más. Ni hablar a veces el ignorar al otro, ¿no? Cuando por un enojo ignoramos al otro y estamos días y días sin hablar, ¿no? Pasa mucho esto en las casas, ¿no? En las Sí, familias. A veces sí, pensamos, sí, no, sí. esto a mí no me sucede. Ajá. Sí. No, Me no. río y todo porque Sí. pasa. No Lo hay digo. familias perfectas. Claro, no hay familias perfectas. Ninguno viene con un manual, ¿no? Entonces nadie sabe cómo manejar el resto. Exacto. Entonces ni siquiera venimos nosotros con un manual como para decir, a ver cómo funciono, no, ni pretendamos manejar el resto. Y esto nos pasa a todos, ¿no? Yo veo que muchas veces decimos, no, esto a mí no me sucede, y en realidad es cuando más pasa, ¿no? Cuando queremos tapar muchas veces, ¿no? Y eso es peor porque después explotamos. Claro. Esto de ignorar es muy duro a veces, ¿no? Se causa una herida muy grande. Por ahí decimos, no, prefiero no hablar. Prefiero no hablar del tema. Y esto causa heridas grandes, ¿no? Entonces, cuando hay una situación, a veces una ironía, no exponer tampoco a los familiares, esto lo decíamos en los acuerdos la semana pasada, no exponer, ¿no? A los hijos. Veíamos en esta historia del cuento que discutían ellos delante de los clientes. Claro. ¿No? Claro. Suele suceder a veces exponer un hijo delante del otro, exponer en el caso del matrimonio, ¿no? Al otro delante de los hijos. Bueno, Sí. esto causa heridas y después pretendemos que tengan respeto nuestros hijos cuando nosotros mismos como adultos nos faltamos Claro, el nos respeto. hemos faltado el respeto, claro. Sí, sí. Entonces, tener en cuenta esto. Toda emoción negativa, ya sea el enojo, la tristeza, el miedo, produce angustia. Todas las emociones negativas, ¿no? Producen angustia. ¿Y qué es la angustia? La angostura significa estrechez, algo que de alguna manera se comprime, ¿no? Y esto que siento falta de aire, como que ese nudo en la garganta se me cierra el pecho, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con la angustia. Y esto que me lleva, como recién decíamos, la frustración, que algo que yo anhelaba o que esperaba, una meta, y que de alguna manera no se logra y por eso me enojo, ¿no? Esto nos lleva al enojo. Cuando algo quiero lograr o quiero alcanzar o quiero tener y no se logra, ¿no? Y esto lo veo como injusto. Claro. ¿Por qué el otro? Y ahí viene también la comparación, ¿no? ¿Por qué el otro lo logra y yo no? ¿Por qué el otro tiene y yo no? ¿Por qué el otro se ve feliz y yo no? Entonces, de alguna manera eso me lleva a la frustración y eso al enojo. Y de alguna manera queremos hacer justicia muchas veces por nuestros propios medios. Claro. A veces empieza el enojo con un grito, con un golpe, con un insulto, y luego genera violencia. Y la violencia siempre genera violencia, más violencia. Y lo que hay que hacer es enfrentar el sufrimiento, porque muchas veces, ¿no? Al generarse esta angustia, estoy enojada, genera angustia,
Y al tener esta angustia, quiero salir rápido de esa angustia. Entonces, expreso de alguna manera ese enojo con violencia y no paso por el sufrimiento, porque no quiero sufrir. Entonces, corto esto por lo sano y expreso una situación de grito, de violencia, y esto genera una situación peor, ¿no? De más herida y de más sufrimiento. En vez de enfrentar ese enojo, ese sufrimiento, ¿no? Ahora, esta angustia nadie quiere sufrirla. Y es algo natural que se produce. Entonces vamos a ir en un placer inmediato. Pongamos un ejemplo, ¿no? Cuando alguien está en una situación, que es lo más normal, ¿no? Cuando una situación en una clínica, esperando un diagnóstico, esperando una resolución, a veces ni hablar cuando hay un ser querido, ¿no? Un resultado, horas que son críticas, ni hablar en un lugar frente a una pérdida de un ser querido. Claro. ¿Y qué hacemos muchas veces? Algo dulce o un café. Y de alguna manera, ese placer inmediato calma esa angustia, ¿no? Es algo natural, fisiológico. Claro. Que frente a la angustia busquemos el placer para bajar esos niveles de angustia. Es algo totalmente normal y natural. Ahora, ¿qué pasa cuando yo busco siempre ese placer inmediato frente a la angustia? Puede haber un enojo, se va a producir la angustia y busco el placer inmediato. Ese placer inmediato puede ser alguna adicción, ¿eh? Y allí nos vamos a meter en un terreno claro. En donde cada vez nos anclamos más, nos enroscamos más y produce más dependencia de ese placer. Si no, no puedo seguir. No puedo calmar esta angustia. Claro. Y allí vienen adicciones como pueden ser alguna sustancia, o puede ser el alcohol, el tabaco, y otras cosas que, bueno, por ahí no quiero llegar a sondear, pero somos adultos y entendemos, ¿no? cómo son las cosas, claro. ¿A dónde se puede llegar? ¿A dónde se puede llegar? Entonces, esta búsqueda de placer inmediato es por no resolver la angustia. A veces decimos, bueno, una adicción hay que resolverla, ¿no? Digamos, con la ausencia de esa sustancia. Y en realidad nos está tratando la causa base, que es la angustia. Y la causa base de esa angustia, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz que produce eso? ¿No? Frente a una adicción, por ahí decimos, bueno, suspendemos esto, el alcohol o lo que sea, ¿y qué pasa? Que con el tiempo después vuelven a haber recaídas. ¿Por qué? Porque no se trata la causa base, esa angustia y ese placer inmediato para calmar esa angustia. Que es justamente muchas veces el enojo no manejado, no gestionado, no tocar el tema, que a veces después vamos, ¿no?, enroscándonos en problemas mayores, y esto se acumula y es peligroso. ¿Qué busco como escape frente a un enojo? ¿Qué busco como escape? Allí hacernos esta pregunta. Cuando estoy enojado, ¿cómo escapo de ese enojo? Claro. ¿Qué busco? Bueno, y allí está, a veces ese escape viene por algún trauma, por algo que estoy enojado frente a algo que pasó en mi infancia. Bueno, y el trauma a veces, 100 veces recordado es 100 veces vivido, ¿no? Entonces, claro, si no se resuelve, vuelve a hacer el mismo daño que generó en un principio. Entonces, resolverlo, porque a veces nuestros hijos no tienen la culpa, claro, de lo que nosotros vivimos. Y arrastramos todo y llevamos todo sobre el mismo camino, sobre la misma mochila. A veces pretendemos cosas de nuestros hijos que ellos no pueden por su inmadurez. Y a veces nosotros con nuestros años que tenemos no las resolvemos y pretendemos que ellos con su corta edad puedan resolverlo, ¿no? Y allí, con esto de que muchas veces pensamos que son injusticias que se producen, ¿no? Cuando hay un hecho de enojo, son injusticias, y quiero hacer justicia por mi propio medio, ¿no? De alguna manera. Y en realidad nunca voy a lograr esa justicia, ¿no? Pensamos en cosas graves, en algo que fue violento,
que fue un abuso o algo y quiero hacer justicia por mi propia cuenta, no llego nunca. Porque mi nivel de justicia no alcanza, no es suficiente. Y de alguna manera voy a tratar de hacer justicia y cada vez ese dolor va a ser más intenso. Porque no alcanza. Porque lo que para mí es justicia, para el otro es injusticia. Entonces genero más dolor. Claro. Y en realidad lo que hay que hacer es la búsqueda del perdón. Ese es el recurso psíquico que me va a producir paz, ¿no? Tranquilidad frente al enojo. Es el perdón, es soltar esa injusticia. Y no se refiere a algo que es obligatorio, porque muchas veces le trasladamos esto al cerebro. Es una obligación. El perdón lo tengo que dar porque es una obligación. Claro. Y en realidad es un derecho, como seres humanos inteligentes, ¿no? Si lo miramos como un derecho, allí esto relaja nuestra mente y dice, lo tengo que tomar para liberarme. Claro. Es un derecho para mi vida, para vivir libre, para vivir liviano, para esto no incorporarlo a mi vida, ¿no? Muchas veces pensamos, no es justo que lo perdone, y no se lo merece, y no tiene que ver con el otro, sino tiene que ver conmigo, ¿no? No es olvidar, no es dejarlo pasar, no es aceptar, no es incorporarlo a mi vida, no es que tengo que sentirlo. Muchas veces pensamos que es un acto emocional, que tengo que sentir el perdón. No, a veces no lo sentimos, ¿no? Y hay que hacerlo igual, porque es un derecho, ¿no? Para soltar eso. Y en esos momentos, como lo dije recién, no lo sentimos, pero después se va a ver los resultados, ¿no? Cuando hay una herida, vemos en el cuerpo, cuando hay una herida cortante, ¿no? Que lleva su tiempo de cicatrización. A veces esperamos que con el perdón se logre sanar una herida profunda y lleva su proceso de cicatrización interno, que no lo vemos, pero lo vamos a ver en ese proceso con el tiempo. A veces esperamos que las heridas del alma se curen, ¿no? De un momento para el otro. Y no es así. Claro. Y porque no lo siento, no siento que estoy curada ya. Bueno, es que a veces eso no se siente de un momento para el otro. Pero el hecho de perdonar nos va a llevar a ese camino que tenemos que transitar para sentirnos libres, ¿no? Después vamos a ir sintiendo esa libertad. Es un acto de resolución, el soltar la carga nos va a liberar de esas angustias internas, del estrés, de la depresión, de estar encadenado y atado, ese anclaje al pasado, ¿no? Doy un ejemplo de si tuviéramos que definir o elegir, ¿no? Digamos así, si tuviéramos que elegir un vaso que de alguna manera represente a nuestra familia, ¿no? Si tuviéramos que elegir un vaso que represente a nuestra familia, ¿cómo lo elegiríamos? ¿Cómo sería ese vaso? Y muchas veces podemos elegir un vaso que sea fuerte, ¿no? De un vidrio fuerte, grande el vaso, y a veces es incómodo. Si suponemos que ese vaso lo tenemos que llevar toda la vida, es incómodo, es duro, de una consistencia pesada, ¿no? O a veces pensamos en un cristal fino. Pensamos que esa familia sería así como representando un cristal fino, una copa fina, y se rompe fácil. Entonces a veces podríamos elegir un vaso de plástico, ¿no? Que sea más flexible, un plástico flexible. Y diríamos, pero es muy grosero, muy simple. A veces eso se adapta mejor a los distintos cambios, porque a veces nos tocan subidas, bajadas, crisis, momentos duros, críticos como familia, y el vaso de plástico se acomoda mejor a las distintas situaciones, ¿no? A veces tenemos que transitar por piedras y ese vaso puede ser golpeado, ¿no? Y no pasa nada, sigue intacto. Puede a veces hasta ser rayado y sigue intacto, sigue cumpliendo su función. A veces vemos hijos que no proyectan en la vida, que no avanzan, y bueno, a veces nos tenemos que analizar nosotros como padres, ¿no? Pretendemos que nuestros hijos, como recién lo decía, sean súper maduros, y a veces no tenemos resuelto nosotros. Entonces no le damos esa madurez a nuestros hijos, y nuestros hijos nos van a seguir no por lo que digamos, sino por lo que hagamos.
¿no? Con nuestro ejemplo. Obvio que nadie tiene resuelta la vida, ¿no? Por no me supuesto. pongo acá como juez. No Claro. tengo resuelta mi vida. Pero estoy transmitiendo esto, ¿no? Como modo de reflexión para mi vida también, ¿no? Tenemos que a veces no ser tan exigentes con nuestros hijos, sino ver cómo nos comportamos nosotros, ¿no? No hay herida tan grande, ni dolor tan profundo que no lo pueda curar Dios. A veces tenemos una herida física y vamos al médico, tenemos una herida emocional y vamos al psicólogo, pero a veces la herida es tan profunda de tantos años, y por eso acarreamos un enojo durante tantos años, y que se llega hasta el espíritu. Y allí, cuando se daña el espíritu, no sabemos qué hacer, a quién buscar ayuda. Bueno, Dios es el que puede sanar nuestro espíritu. No hay herida tan profunda ni dolor tan grande que Dios no lo pueda curar, ¿no? Y termino con el pensamiento que eleva, que dice: un hogar que siembra el perdón jamás vivirá atado a un pasado. Muy bien. Lo vuelvo a repetir. Lo repetís, sí. Un hogar que siembra el perdón jamás vivirá atado a un pasado. Muy bien, excelente, Lina. Bien. ¿Decimos el próximo? Dale, a ver, el próximo miércoles. Voy a hablar sobre el modelo OSAR, que es de Rafael Echeverría, que habla sobre los resultados. Como familia tenemos proyectos, metas, Sí. y a veces cuando no se logran los resultados, bueno, hay que hacer un análisis interno. Ah, bien. Entonces bien. vamos a estar charlando sobre eso. Perfecto, buenísimo. En 7 días, entonces, Lina. Muchísimas gracias. Nos encontramos, gracias a vos. Elina Martirelo, en la mañana, Luz que eleva se llama este espacio.